Una decoloración tiene un montón de variables y tiene que ver, punto 1, con la tolerancia que tiene contra el producto. Punto número 2, a veces el cliente viene con un tiempo que te dice en principio, sí, tengo 3 o 4 horas, y después te dice a las 2 horas que se tiene que ir rápido y no entra en la locura de la dinámica. Y esto hay que establecerlo desde el principio, para que esto no sea un problema. Siempre que se hable por detrás la cuestión del tiempo, de que le digan, che, vos acá tenés que venir, te vas a atender, y establecer un tiempo mínimo de 4 horas. No importa si el trabajo es de 3. Tiene que establecer un parámetro con un nivel de objetivo por lo menos de 1 hora más, para que la expectativa del cliente después no esté detrás de él, me tengo que ir, ¿se entiende? Y que sepa que viene a invertir su tiempo para un buen servicio, y que este tipo de servicio no se puede hacer a las apuradas. ¿Por qué hablo acá de la posibilidad de llegar a un 9,5 o 10? Porque vamos a ver si a nivel de sensibilidad aguanta, por más que decoloremos como tiene que ser, si tiene un poco más de sensibilidad o no, eso es incierto hasta que empieza el proceso, y que hay veces que cuando uno viene decolorando, quizás hasta un fondo 9,5 no sirve para hacer el tono que estamos buscando. En esta clase van a ver las fórmulas que nosotros aplicamos para hacer tonos que sean blancos, que es lo que siempre se busca, con qué peróxido se aplica, cuál es la dilución y sobre todo cuál es el recurso a la hora de hablar del fondo de la decoloración. Y esto grábenselo, cuando uno tiene un fondo naranja, no puede nunca establecer algo que sea ni blanco ni gris. ¿Eso se entiende? Lo remarco siempre porque hay muchas de las veces que cuando me llegan mensajes en las clases así, dicen, ¿qué pasa si te queda en un 7,5 y lo quiere gris y ya no aguanta más el cabello? Ahí viene por lógica el hecho de decir, bueno, vamos a tener una alternativa de servicio para hacer que no tenga que ver con lo que buscaba al principio. Hay que tener siempre un plan B, y esto se los digo para que cuando el cliente se siente, ustedes nos digan, sí, sí, quédate tranquilo, lo vamos a hacer y ya está, y se terminó. Tienen que siempre abrir, como decimos coloquialmente, el paraguas y tener esa lógica de las variables que no tienen que ver con tu capacidad de peluquero ni tu producto. Tienen que ver con la limitación que a veces te puede dar el cliente por las variables que hablamos anterior. Tiempo, que tiene poco tiempo, que de repente dice al final me tengo que ir antes, o no lo tolero tanto. Hay que tener esas variables. Ustedes se dan cuenta que Agustín está humedeciendo el cabello y nosotros vamos a decolorar. Acá se abre. Esto es hermoso. Y los que quieran preguntar, los que quieran preguntar pueden hacerlo libremente sin ningún tipo de pelos en la lengua. Nosotros humedecemos, ¿por qué? Porque tenemos conocimiento por detrás a través del trabajo que hay con el laboratorio. Tenemos contacto muy estrecho con un laboratorio en Colombia donde trabajamos casi semanalmente con una persona que está en la parte química, donde hablamos mucho de tricología, donde hablamos mucho de los químicos, disociando las marcas, más allá de que yo trabajo con MAC, de que Agustín trabaja con MAC, que es un producto que nosotros recomendamos, que nos da lo que necesitamos y todo. Hablamos de la parte química, que esto envuelve al todo, sea cual sea el producto que ustedes utilicen. ¿Por qué humedecemos el cabello? Acá nosotros empezamos a hablar de lo que implica desde lo técnico y químico a lo que referimos como dispersión de moléculas o de pigmento o dispersión de moléculas dentro del factor aclarante. ¿Qué es esto que parece atómico y súper complejo? Es tan simple como entender de que el agua presente en un cabello cuando lo vamos a trabajar, tiene que tener cierto nivel de humedad, no tiene que estar mojado, para poder trabajarse mejor. ¿Por qué? Nos han dicho de que, ojo, que el cabello esté seco, que no esté mojado, porque hace que pierda fuerza el producto. Hay un montón de vaivenes ahí que tienen que ver con el agua de grifo, de canilla, referido al peróxido, que primero no tiene nada que ver en su composición, no son iguales. Si está un poco húmedo no va a pasar nada, no se va a frenar la decoloración. Lo que nos va a ayudar es a dispersar mejor el producto. Si está húmedo, no mojado, esto es muy importante para no confundir el concepto. Entonces, con este nivel, ¿lo puedes levantar, Agus, para que se note el pelo? Ahí. Vieron que está seco, pero tiene un ligero efecto de humedad. La superficie tiene que estar apenas húmeda. Es un rociado muy ligero para aplicar mejor el producto. Si ustedes tienen en cuenta eso, van a hacer que su decoloración sea mucho más viable a la hora de trabajar. Va a ser mucho más fácil de aplicar y se va a dispersar mucho mejor el producto, ¿sí? El decolorante en sí. Bien, Augusto. Bueno, perfecto. Ahí tomando en cuenta los parámetros de los que habló Hernán, tenemos separado nuestra sección en dos partes.
más que nada para trabajar desde un punto organizado, para que podamos hacer el paso a paso y replicarlo. Punto número 1, lo que tienen que hacer es humectar el cabello. Fíjense que cuando la estructura del cabello cambia, se acondiciona de otra manera, queda mucho más dócil el cabello para poder trabajarlo. Punto número 2, lo que vamos a hacer es un efecto de herradura de parietal a parietal para que podamos generar la transición de todo el pincel en 1, 2, 3. Entonces yo con esa técnica, aparte es muy rápida, ahora cuando la vean cómo la aplico, para que puedan replicarla van a ver que es súper rápido. Y otra de las cosas, como dice Hernán, más allá de que el cabello necesita condición, está humectado, me va a dar mejor rango para separar la micromecha, que ahí los que ya tienen conocimiento de coloración van a entender que menos pelo y cabello mejor organizado se va a saturar mejor y se va a despigmentar mucho más rápido y sobre todo prolijo. A nadie le gusta que un cabello largo en el medio quede naranja. Dice, bueno, acá me llevo bien, acá abajo también, pero justo cuando doble me queda naranja ahí. Bueno, eso y un montón de otras cosas más que pueden suceder en un cabello largo. ¿Okay? Acá también puede suceder. ¿Por qué? Porque la idea de esto es no aglomerar el cabello de alguna manera y que la dispersión de calor trabaje homogéneo. ¿Se entiende? O sea, la idea es trabajar microsecciones al mismo tiempo, o sea, siempre de parietal a parietal, y cuando se va tirando todo el cabello para atrás, lo va haciendo de una manera pareja, quiere decir que el circuito de calor trabaja de la misma manera. ¿Ok? Después yo lo que voy a hacer, que después lo voy a explicar, es trabajar con un gorrito para emulsionar un poco. ¿Ok? La idea es hacerlo rápidamente. No puede tardar más de 15 minutos. Si tardo más de 15 minutos, el trabajo no va a ser exitoso. ¿Se acuerdan que yo les dije que el éxito de este color está en la primera decoloración? Bueno, yo más o menos, si alguno quiere tomar el tiempo, le pido que tomen el tiempo para que vean lo que yo tardo para hacer este trabajo. Acá está la dilución, trabajamos dilución de 1 por 2. ¿Cómo se dan cuenta que es 1 por 2? Cuando el producto vos le das vuelta y no cae, pero es lo suficientemente flexible para que pueda trabajarse. ¿Sí? Esta dilución es la que nosotros, alguien le puede tener ahí mientras se aplica. La mejor para obtener el pico de aclarado que nosotros queremos. Se puede trabajar 1 por 1, 1 por 1 y medio, 1 por 2. De las tres formas va a decolorar de la misma forma, lo que cambia es el contexto. Si el cabello es muy cortito, muy corto, como si tuviese él, por ejemplo, es mejor trabajarlo 1 por 1, 1 por 1 y medio. Donde tenemos un producto más compacto, donde se trabaja mucho más sólido y donde no corremos riesgos a que pueda deslizarse un poco el producto. En un cabello como el mío, como el de él, cuando está un poco más largo, es mejor la aplicación desde la experiencia con 1 por 2, como lo estamos haciendo ahora. Y volviendo al tema de humedecer un poco el cabello, no solamente va a permitir dispersar mejor el mismo, sino que también dividir. Cuando nosotros trabajamos un cabello en seco, siempre cuestan las divisiones. Superponer una mecha detrás de otra, se te junta y se aglomera mucho el cabello. De esta manera se divide solito y se secciona perfecto para que uno lo pueda aplicar. Bueno, tomamos el tiempo, más o menos, aprox. Sí, para que quiera poner un cronómetro o algo. ¿Con qué peróxido fuiste? La primera grabación la vamos a hacer de 30 volúmenes y la segunda la vamos a hacer de 20 volúmenes. Bien. Recuerden que hablé del tiempo. ¿Okay? Acá lo que tenemos que medir, y ahora lo vamos a explicar por qué 30 y por qué el tiempo que vamos a trabajar. 30 volúmenes, después posteriormente 20 volúmenes. ¿Por qué piensan que nosotros acá vamos a hacer que todos trabajemos? ¿Por qué piensan que vamos, con 30 y después vamos a reducir el peróxido? ¿Por qué no empezamos con 20 y después lo hacemos con 30 o no todo con 20? Esta pregunta la abro porque hay veces que se estigmatiza un montón el peróxido con el que uno trabaja. Es decir, hay muchas personas que dicen, no, yo trabajo solo con 20. Yo 30 no trabajo, 40 mucho menos. Y el tema acá no está en el problema en sí de trabajar un peróxido de 30 o de 40. Para eso las empresas hacen estos productos. Si no, solamente se comercializaría 20 volúmenes. El punto es entender por cuándo puedo utilizar 30, cuándo puedo utilizar 40 o cuándo 20, o a veces hasta 10, dependiendo del trabajo. ¿Por qué piensan que nosotros estamos trabajando de esta manera? ¿Por qué arrancamos con 30 y no con 20? ¿Y por qué después reducimos el volumen? Es un cabello natural, perfecto, con lo cual no hay ningún tipo de riesgo a la hora de trabajar con un peróxido alto. ¿Quién más? ¿Quién se anima? Bueno. Interesante el punto.
¿Vos me decías? Bien, es lo mismo que vos dijiste. Está bien. Es una fusión de cosas. Uno, porque el contexto da. El problema no es el peróxido ni la ilusión del producto, sino que cómo está el cabello inicialmente para decolorar. No es lo mismo decolorarlo él, que ya tiene un fondo en decoloración por debajo del fantasía, que colorarlo él, que está más largo, el cabello natural, tiene su pigmento natural y demás. Entonces, contextualizar dónde estoy aplicando para después saber con qué le voy a aplicar el producto. Pues después acá se abre un abanico de otras opciones, que es qué decolorante utilizo. Independientemente de lo que ustedes utilicen, como hoy vamos a hablar de nuestros productos, con qué lo estamos trabajando, Agustín decidió trabajar con Bleaching Power, que es la primera versión que nosotros tenemos, una fórmula con aloe de argán y aloe vera, que decolora perfectamente este tipo de cabellos. Después tenemos sin amoníaco, después tenemos una versión como esta, que es lila, que es violeta, que tiene una tecnología que se llama Instaplex, incorporada en el producto, que es un complejo plex de aditivo para mejorar el resguardo en la decoloración. En este caso, que este Bleaching Power no tiene el complejo plex, no pasa nada, porque a través de sus otras fases de acondicionamiento que recién hablamos, podemos decolorar perfectamente. Y es acá cuando les digo, no se lo vuelvan locos con que qué le agrego a la decoloración, o qué le puedo meter, qué ampolla o qué plex extra, porque hay veces que no se necesitan esas cuestiones. Si viene incorporado como nuestro producto, genial. En este caso, fíjense que los otros dos productos en decolorante que tenemos tienen Instaplex y no lo estamos utilizando. Estamos utilizando este que tiene argán y aloe vera. ¿Por qué hacemos esta diferenciación? Primero, porque los tres decoloran igual. Con lo cual, si aplico algo con tecnología Plex, está bien, pero el cabello, tal cual y como está, a nivel de textura, íntegramente está perfecto. Si este cabello ya estuviese procesado, si este cabello hubiese necesitado ser procesado con el Plex que tienen los otros productos, hubiese sido ideal si ya tenía algún tipo de proceso químico. Pero en este caso no lo necesitamos, entonces seleccionamos directamente el producto. Para que no estemos haciendo algo muy generalizado de que siempre tiene que haber un Plex, porque se nos ha puesto también en la cabeza, el mercado mismo nos llevó a tener que pensar que siempre tiene que haber algo extra para cuidar el cabello. Y no hay mejor cuidado del cabello que un buen diagnóstico. Ese es el primero. Si diagnosticamos bien y sabemos dónde estamos parados, vamos a saber cómo trabajarlo. De otra manera, no hay Plex y no hay producto que nos pueda dar un buen resultado. Acá, ¿podemos girarlo después? Sí. Augusto. Ahí Miren la aplicación, ya tenemos toda la parte de atrás. Ahora vamos a ver por qué empezaste por atrás, Augusto. Sí. Las divisiones son microdivisiones, micromechas. ¿Por qué digo esto? Yo también soy estilista, también trabajé muchos años en salón y también entiendo que la dinámica de trabajo a veces nos lleva a tener que aplicar rápido. El punto es que este tipo de servicios, cuando no se hace minuciosamente de manera artesanal, no lo podemos ejecutar. Por eso esto lleva un poco más de tiempo, pero lo hacen una sola vez. Micromecha, bien finito, con toda la paciencia del mundo. Se hace una vez, porque a veces que si aplicamos todo junto en un global, cuando vos terminás la primera decoloración te podés encontrar con la gran sorpresa de que aparecen lunares donde no hubo producto. Y eso puede pasar cuando tiene bastante cantidad y se aplica rápido. Entonces, como muchas cosas en la vida, siempre decimos, cuando trabajan de esta manera, háganlo pausados, con rapidez, dinámica, pero sin el apuro de pasar el producto rapidísimo y que puedan tener ese margen de error. Porque en este tipo de servicios, si hay un margen de error, no tenemos forma de retroceder después. Porque una vez que todo el cabello tiene un fondo en decoloración, ya tenemos un desfasaje de color en base a lo que tiene el lunar donde no aclaró tanto, por la falta de depósito del mismo. Entonces acá sí quedamos totalmente en evidencia. Entonces acá este trabajo no tiene margen de error. Como sí puede haber un servicio de mechas, que si no te aclaró tanto, segmentás la mecha y la trabajás. Acá no. Entonces pedimos por favor que con lo que hoy van a aprender, que lo que está mostrando Agustín, que sea así. Divisiones muy finitas, mechón por mechón, y a medida que van pasando una mecha detrás de otra, van aplastando el mechón anterior. ¿No? Es así. Vas aplastando un mechón detrás de otro y lo vas peinando. Pero yo estaba hablando de cómo se transmite el calor de una manera homogénea y no condensada en un solo sector. Porque la idea no es aglomerar el cabello, sino ir acomodándolo de a poco. Ahí, a ver, para que se vea. Ahí se nota perfecto. Después cuando lo vean en la parte online, que acá estoy... Acá ya está decolorando,
Ya está decolorando. Está bien dividido y va pasando mechita por mechita. Obviamente que siempre vamos a encontrar que hay mayor pico aclarado al principio, ¿no? En el crecimiento. Ahí vamos. Y después el resto del cabello. Y ahora van a ver después cómo se trabaja el resto del cabello para que mantenga ese ecosistema de calor que nosotros buscamos. Sí, tenés una pregunta. Ahí estamos trabajando el cuero cabelludo. Estamos teniendo contacto con el cuero cabelludo. Ya no se puso nada para. No, ¿vos entraste con todos o entraste después? ¿Entraste con todo el grupo? Al principio, ¿cómo es tu nombre? Vale. Ale, al principio hablamos de la protección del cuero cabelludo. Lo que tiene él, que es el manto hidrolipídico, la segregación de estas dos glándulas, genera la protección. Repito, esto no quiere decir que después quizás un poco de sensibilidad, depende de la persona. Pero acá podemos tener directamente contacto con el cuero cabelludo sin problema. Es inevitable que en un pelo tan corto, en un cabello cortito, vos tengas contacto con la piel. Hay veces que cuando trabajas un crecimiento en cabello largo, podés evitar tener contacto muy directo. Pero en este caso es imposible, porque el margen es tan ínfimo que en un global todo tiene que estar claro. Entonces tenés contacto con la piel. Pero lo van a ir viendo después hasta a nivel de percepción que la piel no se va a enrojecer. Más allá de nuestro producto es extraordinario, que por eso lo trabajamos. El hecho de que tenga esa antesala de cuidado hace que tenga mucho menos sensibilidad. Y obviamente que la prolijidad de Agustín denota también que no está picando en la piel. Que esto muchas veces se ve en el salón, y yo lo he visto hasta en eventos grandes, de que el cuello queda todo rojo. Y es porque el producto empieza a bajar. Y es porque no se tiene ese pequeño detalle de cuidado nada más, para que no toque estas partes sensibles, que no tiene nada que ver con lo que estamos trabajando, que es el cabello per se. Una vez que Agustín termine de aplicar todo, lo que vamos a hacer es trabajar con un gorro térmico, ¿sí? Y acá se abre un debate muy lindo que vamos a tener hoy en base a lo que vamos a ver en el pizarrón. Porque, ¿quiénes de acá le dan calor cuando están decolorando? ¿A una mecha, a un global? ¿Uno? ¿Quién más? ¿Dos? ¿Tres? ¿Calor con el secador o? Calor con un gorrito térmico. Bien, ¿quién más Es utiliza? válido ese calor también, ¿eh? Bien. Para emulsión es válido. Bien. No es lo mismo, pero es válido. Importante, Calor con algo bonito. Con algo bonito. ¿le da por fuera el calor? No. Ahí con el gorrito de calor. Y después lo protejo con la banda técnica y con algo bonito. Ok, bueno. Hoy lo que van a aprender a nivel de cuidado por el calor va a ser importante, porque acá recomendamos que utilicemos el calor dosificándolo, teniendo mucho cuidado en ciertos aspectos químicos. Repito, no tiene nada que ver con la línea que estamos utilizando, tiene que ver con las cuestiones químicas que suceden por los productos. ¿Está bien darle calor? Está bien para acelerar un poco el proceso, para mantener la estabilidad de todo el ecosistema en el pico de aclarados, está genial. Ahora, no excedernos, porque hay ciertos elementos que nos sirven más y ciertos elementos que son más peligrosos. No recomendamos que hagan eso si trabajan con banda de papel aluminio y por arriba le den más calor, porque eso ya levanta mucho más calor por el mismo material. Si trabajan con bandas térmicas, ya las mismas bandas térmicas resguardan ese mismo calor y lo mantienen estable. Si trabajan con gorro térmico como va a ser ahora, trajimos el que se enchufa. Sí. Tenemos nosotros con algo cuando viajábamos y hacemos este tipo de servicios, siempre caemos con el que se enchufa. Siempre. Ahí hay que tener una gestión del tiempo y una coherencia enorme. ¿Por qué usamos el que se enchufa? Le damos un poco más de empuje a los perboratos y los persulfatos, que son los presentes, los químicos que están dentro del producto, para que tengan un pico más potente y después nosotros lo desenchufamos. Son 3-4 minutos, ¿eh? 3-4 minutos de reloj. Y acá hablo de laburo de salón, ¿eh? Si están en el salón y están trabajando en una decoloración, no es que voy a ponerme el mate y a dejar el gorro. Lo dejo 2, 3, 4 minutos como mucho, desenchufo y lo dejo. Una vez que yo desenchufé, ya no estoy dando aporte de calor, pero gesté un ecosistema que envuelve a la decoloración que me mantiene el pico de aclarado estable, en alza. Después hay tiempo, según el peróxido que utilicen, es el pico que va a tener. Después tiene un declive, como todo, que ahora lo vamos a ver en el pizarrón. Mientras más alto el peróxido, menor tiempo de exposición. Mientras más bajo el peróxido, mayor tiempo de exposición. Entendiendo que el objetivo es el mismo, la decoloración en sí. Cuando termine aún lo vamos a poner, lo vamos a dejar esos minutitos y después ya lo dejamos así como está.
Recomendación clave, que respeten los tiempos. ¿Cuánto vamos a estar nosotros, Agus? Y yo a los 30 minutos me voy a fijar a ver si más o menos tenemos el resultado que estoy tiempo. Si no respeto el tiempo de cualquier deliberación, pues son 45 minutos. Bien, acá otra vez se abren dos matices. La primera es que por recomendación de 40 a 45 minutos, nosotros con nuestro producto obtenemos el pico de aclarado dependiendo del contexto que estemos buscando. Ahora, cuando lo... Sí, ya viene a full. Cuando vos estás trabajando así, tu tiempo, en este caso, con 30 volúmenes puede ser 20, 25 o hasta 30 minutos. Y esta variable va a depender de cómo venga decolorando. Si vemos que a los 25 minutos ya se ve cobrizo doradito, puedo retirar el gorro, puedo retirar el producto y puedo preparar otra decoloración. Bajo ningún punto de vista, y lo digo en mayúsculas y que se escuche ahí bien, bajo ningún punto de vista recomendamos que ustedes laven el cabello entre decoloración y decoloración. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque sucede desde lo químico hasta a nivel de la sensación que el cliente después va a sentir, algo que es ultra negativo. Si nosotros cambiamos la temperatura que viene teniendo el perborato, el persulfato de amonio, o en este caso el persulfato de potasio presente en el producto que trabajan con calor, lo que hacemos es cortar ese camino que viene teniendo en la curva. Entonces vos cambiás la temperatura y automáticamente frenás el próximo pico de aclarado. Entonces, ¿qué se hace? Retirás el producto con una toalla. Si querés con peine fino. Nosotros lo vamos a hacer con peine fino, ¿no? Sí, con peine fino o con un peine un poquito más grueso también. ¿Por qué decimos con peine fino o intermedio? Para retirar bien el excedente del producto. Retiran bien todo el producto. No importa si queda un ligero excedente que va a quedar por la decoloración, lo importante es que traten de sacar al máximo el producto que ya se oxidó, ¿se entiende? Y después vuelven a preparar nuevamente el decolorante. Y acá me voy a meter en el salón de todos. Cuando uno trabaja el producto, que tenés contacto con el oxígeno, que el peróxido oxidó el producto y ya trabajó, nosotros, si nos sobró un poco de polvo de colorante en el bol, lo tenemos que tirar, ¿sí? Yo sé que es lógico, pero lo repito siempre, por un tema de que obviamente esto a todos nos cuesta y queremos tratar de maximizar los beneficios, pero en estos puntos es más lo que te trae de contra utilizar lo que te sobró con lo nuevo, ¿sí? ¿Quién tiene una pregunta? ¿Vos? ¿Qué? Consulta, ¿qué efecto tendría? ¿O tendría algún efecto secundario si yo lo lavo? Sí, lo que hablábamos recién. 3 activos presentes. Persulfato de potasio, persulfato de amonio y la temperatura determinan el activo en su función. Si vos venís con cierta temperatura trabajando la decoloración, lo que sucede cuando vos le mandás agua, sea tibia o medianamente fría, ese efecto se corta por completo. ¿Se entiende? Vos lo frenás de todo, es como ir de 0 a 100 y después frenarlo. Es brusco el cambio a nivel químico, entonces sucede algo que es, ¿vieron esa famosa frase que es cuando dicen se te clava la decoloración? No es que se va a clavar, pero va a tardar otra vez que se geste ese ecosistema nuevamente. Esto, chicos, es como plantar un árbol. Si vos plantás, tenés el suelo fértil, el abono que va y el tiempo en el que tenés que plantar, todo va a crecer bien. Ahora, si el suelo donde vos estás plantando no es el adecuado, no tiene el abono correspondiente, no son las semillas que van, seguramente va a tardar más o no crezca nada. Acá pasa lo mismo. Lo que perpetúa el resultado termina siendo al final lo que vos vengas trabajando. Entonces es importante a nivel químico entender que suceden cosas. Por eso no recomendamos lavarlo. Más allá, y te dejo hablar, que si lo lavas generás una extracción del manto hidrolipídico porque estás limpiando el cuero cabelludo. Entonces esa protección que él venía teniendo la vas a perder. De la piel, del cuero cabelludo. Con el shampoo lo vas a estar sacando. No, yo me refería a agua y caliente, como sé que lo caliente de la... Lo podés enjuagar. Ojo ahí, porque el tema de la dilatación en ese punto no tiene que ver con el agua en sí, Cuidadísimo con eso. ¿Cuál es el fundamento? Obviamente te lo voy a dar ahora. Que cuando vos generas un efecto de apertura, tiene que ser siempre a través de un proceso que sea alcalino, a nivel de pH, no sea por el agua per se, porque el agua es neutra, así que eso que nosotros tenemos en el inconsciente colectivo del peluquero, porque el agua va a dilatar, el agua fría te va a cerrar, es solamente algo
que se fue transmitiendo por experiencia de la gente y no tiene que ver algo tanto con lo químico. Si hay una apertura, una dilatación, se abren las cutículas con un proceso alcalino. Por eso si de color, de una oxidación o de un tinte, se abre. Pero el agua caliente per se no es que te va a dilatar, ¿se entiende? O que el agua fría te lo va a cerrar, pero sí el cambio de temperatura tiene injerencia negativa. Así que, con agua caliente no va a ser tan negativo porque mantiene una temperatura. Sin embargo, siempre es mejor mantener lo que se viene trabajando con el producto, cuando limpias el excedente y volvés a decolorar. En el único caso que vos, digamos, extraes el deco es cuando ya el fondo en decoloración llegó a su pico y te que aplicar el matiz. ¿Ya está? ¿Cuánto hicimos? 16:34. Bien. ¿Por qué 16 y no 10? Porque tengo toda esta parte que es como la mitad de, digamos, de otro global. Casi siempre esto termina acá y este excedente de global ya no lo tenemos. Así que bueno, más o menos si es como yo lo iba a plantear de otra manera, más o menos el tiempo de 10 a 12 minutos. ¿Ok? Fíjense el por qué en realidad. No es porque uno se quiera hacer rápido, sino porque está evidentemente a la vista el por qué. Claro, Obviamente. con esto no es que decimos, che, apúrense, tienen que cumplir una maratón, pero es por un tema de oxidación, es para que el color es parejo, es por esa cuestión. Sí, me quedo eso que voy a poner los últimos. Esto, lógico, lleva su práctica. Fíjense la prolijidad de la aplicación en el perímetro frontal y en la parte de atrás. Ahora después lo podemos girar para que lo vean. Sí. ¿Había una pregunta? Sí. ¿Y a partir de ahora le controlan 30 minutos o anteriormente? Ahí tenés dos formas de medirlo. Una cosa es cuando vos empezás a aplicar la mecha número 1, nosotros siempre marcamos que si tenés un tiempo entre 10 y 15 minutos de aplicación, empieza a contar desde que terminaste de aplicar. Ahora, si tardaste 30 minutos en aplicar, ahí cambia tu perspectiva en el tiempo de reposo. Pero si más o menos te mantenés en 10, 15 minutos, está bien. Y ahí empezás a controlar 15, 20, 25, y ahí ya no tiene sentido dejarlo más tiempo. Porque vas a perder más tiempo en esa curva que ya no la vas a tener tan en alza, que es lo que nosotros buscamos, y te conviene retirar y volver a preparar. Te vuelvo con lo anterior, que entonces, en conclusión que al final, Sí, pero... Sí, el fondo de aclaración capaz que me queda un tono menos o medio tono menos porque pierde fuerza acabarlo. No es que pierda fuerza, cortás el ecosistema de temperatura que necesita el producto para que vaya bien conducido a su pico de aclarado. Entonces lo que haces es entorpecer un poco lo que estás perpetuando obtener como resultado, porque al final es un aclarado más alto. Sí. Entonces te va a convenir siempre retirarlo y después seguir con la decoloración. El único momento donde vos frenás, y sí tiene que ser con agua caliente, no caliente, normal, tolerable, es cuando vos ya lavás a lo último y preparás el cabello para aplicar el matiz final. Sea con matizador, sea con tintura, siempre lo lavás para extraer y eliminar ya el hierro. Mayormente lavándolo con shampoo neutro o directamente con el matizador. Hay dos lavados. El primero con un neutro para generar purificación y limpieza, cortar todo el efecto del deco, que después también se abre otra variable de lo químico que se los voy a contar para que lo sepan, pero de ninguna manera se los voy a recomendar para que lo trabajen, porque ahí se disocian el trabajo comercial del trabajo técnico. Una cosa es lo que yo puedo trabajar puertas adentro en una producción, para un video, que no es laburo de salón, y otra cosa es lo que usted tiene que entregar al cliente como resultado final en el momento. ¿Sí? Desde lo químico hasta 72 horas posterior a la decoloración, los persulfatos y los perboratos siguen trabajando adentro oxidando. Por más que lo laves, esto es a nivel micro. Si vos le querés un tinte, dependiendo qué tinte sea, puedes perpetuar la oxidación después. Por ejemplo, si aplicás un botón de decoloración 7 y neutralizás con un 7.1, un 7.11, seguramente a los 25 o 30 días, dependiendo con qué se lave el cliente, vas a tener un fondo subyacente más marcado. ¿Por qué? Porque aplicaste un tinte en desarrollo sobre un cabello que fue decolorado. Se tiene que esperar más o menos 72 horas para aplicar un tinte. Eso es de lo químico, siendo más papistas que el papa. Ahora, del trabajo comercial, eso no puede pasar, porque nosotros nos vamos a entregar al cliente un resultado ahí, no puede estar con una decoloración. Entonces, digo, una cosa es lo que yo haga para un tutorial, para un video explicativo, y otra cosa es el laburo de salón. Después de la decoloración hay que aplicar el tinte. Dependiendo del fondo de decoloración, te puedes aplicar, que ya van a ver nuestros 3 matizadores, también de MAP, que van a ver esa línea que es espectacular.
Porque hay veces que tu fondo queda tan claro, queda tan alto, tan arriba, que aplicar un tinte, por más que sea nivel 10, terminas generando una opacidad más baja e hipotecando tu fondo. Entonces vos decís, perdí toda esa decoloración porque le apliqué el tinte y el matiz hizo que se vea un poquito más oscuro. Y quizás con la deco estaba genial. Ahí es cuando nosotros recomendamos trabajar con el matizador. Y después ya viene el gusto de cada uno. Hay gente que le gusta más trabajar con el tinte y con matizador. Hay gente que le gusta trabajar directamente con el tinte sin el matizador acoplándolo. Y hay gente que le gusta trabajar directamente con matizador cuando llega a esos puntos en decoloración. Siempre hablando de 9,5 10, porque nos gusta mucho el fondo. Tenemos un matizador que es oscuro, que es el black, tenemos el violeta y tenemos el azul para diferentes fondos. Que después ya vamos a interiorizar eso. Sí, acá lo tenemos, mira, justo acá. El punto es que hay que ver dónde estás parado para saber cuál utilizar. Acá no hay productos malos. Todos los productos que están en el mercado cumplen con lo que prometen. Después están los productos que tienen plusvalías, como en nuestro caso, que por eso es que nosotros nos metemos a trabajar directamente y nos exponemos desde el conocimiento y los resultados con MAP, porque tiene un montón de cosas que son altamente beneficiosas para el cabello y para el resultado final, y sobre todo en la dinámica que a nosotros nos da la peluquería, que es lo que queremos. El tiempo es dinero, hay que aprovechar de esa manera. ¿Cuánto tenemos? ¿Controlaste? Sí. Bien, perfecto. Después cuando terminemos van a ver, después se pueden acercar a ver cómo se retira el producto, después eso se deja aparte en otro bol para que sea prolijo y demás, y después se vuelve a aplicar. La segunda deco que vamos a hacer, seguramente nos paremos acá. Miren, el supuesto que hablamos en una primera etapa, que ya está establecido, va a estar seguramente en un fondo 8, donde hay muy poco cobre y mucho más dorado. Ahí todavía no podemos frenarnos, hay que seguir. ¿Cuál sería el peor de los casos? Supongamos que él le pasa que no lo tolera, porque él es muy sensible y se frena en un fondo 8. Ya no podemos empezar un servicio en tono blanco, pero tenemos alternativas sobre el fondo. Si está muy dorado, lo podemos neutralizar con un 1,21, con un 1,22, va a quedar rubio, no va a quedar blanco. Pero sí, ustedes ya tienen que mentalizarse una alternativa. Muchos de los mensajes que a nosotros nos pasa, que recibimos de parte de alumnos, es que me quedé en noche y no sé qué hacer, porque yo le dije que iba a hacer un 10. Y hay veces que los nervios mismos de la diaria, ahorita, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un aplauso para nuestra modelo. Venite ahorita, pasate para acá. Pásate. ¿Todo bien? Muchas de las veces nos podemos asustar por lo que pasa, sobre todo si no tengo mucha experiencia, entonces la idea es que tengan alternativas. Siempre que planteen un escenario de trabajo, ya de por sí tengan una alternativa, de entrada, porque si no te vas a encontrar con el problema en el instante y no vas a saber resolver. Entonces, mientras más recaudos tomen, muchísimo mejor.